Ya, tenemos conversaciones que importan, conversaciones de futuro. Estamos con Ignacio Briones. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Quique? Buenos días a los auditores. Muy buenos días. Oscar, creo que por primera vez en toda la saga de conversaciones que hemos tenido, no llegó primero. Así es. No sé Le gané. Le gané y se la vamos a cobrar. Ganó la moto hoy día. Oye, bueno, el contexto ya lo hemos dicho. Parte la nueva jornada laboral en Chile, 44 horas por ahora, valga la redundancia, 40 al final de la reforma. Se están discutiendo detalles, si esa hora menos que van a tener los trabajadores en Chile en la semana se reparte por minuto, pero más allá de eso, hemos conversado acá sobre el futuro laboral, sobre cómo vamos a trabajar, y la pregunta es si vamos a tener trabajo también. Estaba leyendo, fíjate que en 1819 recién, o sea, ayer, se prohibió en Inglaterra el trabajo de los niños menores de 9 años de edad en la industria textil. En 1819, cuando Chile ya era independiente y los cabros chicos de 9 años seguían trabajando en Inglaterra, en Europa, y así han cambiado las cosas, porque la asunción de la mujer en el mercado laboral también es contemporáneo. Sí, pues. Y de aquí en adelante yo no sé qué va a pasar con cómo lo avisoras tú. Hemos hablado también de, frente a la incertidumbre que va a representar la cesantía, haya un sueldo universal. Estaba leyendo, no sé si era tan certero el reportaje, pero decían que en Alaska hay un sueldo universal desde 1982 con los fondos del petróleo. Son $2.000 y se le dan a cualquier persona por nacer, más allá si está buscando trabajo o no. No es un seguro de cesantía, man. A ver, estos temas lo hemos hablado antes, son complejos, tienen un poco de futurología, pero algo sabemos de la historia económica. Imposible no pensar en el gran cambio tecnológico que tuvimos en estos últimos 300 años, que fue la revolución industrial, que fue un salto cuántico, cuántico a tal punto que hasta ese entonces el mundo era plano. Básicamente el ingreso per cápita de todos los países, en todos los continentes, era virtualmente el mismo, y era una línea de subsistencia, punto. Era el mundo malthusiano. Y a partir de la revolución industrial que se produce el desarrollo económico como lo conocemos hoy día, crecimiento económico, que es una palabra del uso común en nuestro día a día. Bueno, esa palabra tiene 250 años de historia nomás. Ahí parte el crecimiento de los países, ahí parte las desigualdades entre regiones, el mundo anglosajón que se dispara, Estados Unidos, luego Europa, África que se queda pegado atrás, América China Latina, también se queda pegado. China también se queda pegado, es decir, la potencia del mundo a quedarse pegado, y hoy día se ha recuperado, pero no nos olvidemos que China es un país de $15.000 de ingreso per cápita, o sea, poco más un 60% del ingreso de Chile per cápita, ¿ya? Bueno, entonces este salto cuántico se produjo producto de un salto tecnológico, de un salto de emprendimiento, pero tomemos el cambio tecnológico, y esto puso en jaque, digamos, los paradigmas laborales que se conocían durante la propia revolución industrial y la emergencia del crecimiento, siglo XIX, siglo XX. El cambio tecnológico siguió con mucha fuerza, el teléfono, el auto, en fin, todo lo que conocemos. Y eso generó un temor ya en los grupos trabajadores organizados de perder sus pegas, y cada vez que había una innovación había protestas por esta innovación porque iba a hacer perder la pega. Y lo que la innovación nos muestra son dos cosas. Número uno, genera ganancia de productividad, es decir, como sociedad en su conjunto somos capaces de producir más con lo mismo, y eso es potencialmente beneficioso para todos. Y dos, que la regulación es capaz de adaptarse, o en ese entonces al menos se adaptó, para hacer que aquellos empleos que se perdiesen, no es que desapareciesen, sino que se relocalizaban a otras actividades. Porque si no hubiéramos tenido un desempleo gigantesco de forma continua, y ese no fue el caso. Algo similar estamos viendo hoy día con el shock tecnológico, pero me da la impresión, y al menos lo que he leído, que es de una naturaleza distinta y mucho más acelerado, mucho más rápido que el que hubo antes. Y es de naturaleza distinta en primer lugar porque si uno piensa, por ejemplo, un agricultor al cual le llega un tractor, esa es la innovación. Bueno, el tractor igual tenía que ser manejado por una persona. Claro. Hoy día es completamente autónomo. Hoy día en el mundo de los servicios, la inteligencia artificial está haciendo de la suya, y ahí donde había cerebro y capital humano específico dedicado a esa área, hoy día, bueno, la verdad es que en publicidad, en diseño, en arquitectura, en leyes, los procuradores, etcétera, y abogados, hay
inteligencia artificial. Claro. Y eso va a seguir, eso es imparable. Entonces, para terminar, yo diría, de la evidencia histórica uno dice, acá hay una ganancia de oportunidad que potencialmente nos permite estar a todos mejor. La pregunta es cómo uno administra la transición y cómo asegura que ese todos mejor sea más o menos real, porque si no vamos a tener un problema. Y eso supone que los trabajadores que tienen una cierta capacitación y que quedan placé, que quedan out, porque les llegó algo del cielo que no prevían y los dejó fuera, bueno, uno no los puede dejar abandonados, sencillamente a su suerte, ¿no? Tiene que haber una política de capacitación, de formación de capital humano para que puedan reinventarse, número uno. Número dos, aquellos trabajadores que están en germen, la educación de los niños y todo lo que viene después. Bueno, a mí me da la impresión de que el paradigma educacional tiene que ser un poco distinto, particularmente en las universidades. Eso está jodido. Tiene que enseñar a pensar, a reinventarse ante pegas que no sabemos que van a ocurrir. Digamos, Claro. que se imaginaba que hoy día hay gente, digamos, hijos de amigos de uno que son programadores de videojuegos y se ganan su vida fantásticamente bien, o ¿Y cuántos youtubers. tienen? ¿Te fijáis? 20 años. Entonces, ahí hay algo que hay que preparar para adaptarse y no preparar para algo específico que puede arriesgar a quedar rápidamente obsoleto. Y lo tercero lo dejo simplemente planteado. Tiene que ver con esta torta que crece. Si es que hay un trabajo que es distinto, ¿cómo tú puedes hacer parte a los trabajadores de esa renta? ¿Ya? Y ahí viene toda esta discusión, por ejemplo, de esta renta universal. Claro. Que es problemática, digamos. O sea, uno entiende por qué es problemática. Si uno fija una renta universal súper arriba, bueno, nadie trabajaría, ¿no? Claro. Pero por otro lado, en este mundo tan cambiante tiene que haber un cierto piso, ¿no es cierto? De forma tal de evitar dolores, sufrimientos y tensiones sociales, que al final del día es quizás la principal fuerza que amenaza con amagar todo esto, porque estos cambios rápidos generan ganadores y perdedores, y cuando los perdedores son muchos y se organizan, bueno, pasan los Trumps, ¿no es cierto?, que explotan aquello. Claro. Pasan los populismos, pasan las crisis de las democracias liberales, entonces hay que ser inteligente para administrar esto. Sí, en general yo he leído experimentos que se han hecho en Finlandia, en Noruega, respecto a este salario universal que se le entrega a gente, busque o no busque trabajo. Esa es la diferencia con el seguro de cesantía. Entonces, Así es. claro, entonces, Y a todo evento. a todo evento. Entonces concluyen, yo no sé si las conclusiones son tan rigurosas, porque está googleando en medios que son oficiales, pero no sé, dicen que aumentó la calidad de vida, obviamente, que aumentó los conocimientos, aumentaron las tasas de natalidad por la seguridad de poder tener hijos, en Alaska sobre todo, pero también he leído que, claro, puede ser un incentivo perverso en el tema de la búsqueda de trabajo, y el trabajo concebido como no como la obligación solamente, sino que también como un modo de desarrollarse y de crearle valor a uno y a la sociedad. Es bien tricky y es bien complicado, porque yo lo invito a pensar en los siguientes términos. Imaginemos un mundo donde tenéis un salto tecnológico que genera mucha riqueza y que todo aquello que requería de nuestro trabajo lo pueden hacer, lo podemos externalizar en máquinas, Claro. en algoritmos. Potencialmente eso es bienvenido, ¿no es cierto? ¿Quién no quisiera tener todos los frutos del crecimiento, los productos, los bienes producidos de manera más ecológica, en fin, y no tener que trabajar, ¿no? Y recibir la renta y viajar y tener tiempo para el ocio? Fantástico, uno diría, eso potencialmente Es como el paraíso. se puede. Y uno podría pensar en ese paradigma en realidad en que todos los trabajadores fueran accionistas de esta empresa. Pensemos y que reciben los dividendos de esta empresa. Uno no vería objeción conceptual a aquello, ¿no? Que incluso uno diría es bueno. Y la renta universal uno la podría pensar en esa clave. Trabajadores, accionistas de estas nuevas empresas con tecnología Que muy ganan distinta mucho que más conocíamos. plata y pueden repartir más. Claro, uno podría verlo así. Pero después viene una segunda cuestión que es más humana. Es si acaso el trabajo es simplemente un medio para generar ingresos o tiene algo que va más allá. Y yo creo que definitivamente tiene algo que va más allá. Nos realiza, nos permite conocer personas, compartir, experimentar rabias, alegrías, dolores, sentir el valor del esfuerzo, sentir las decepciones cuando uno se esfuerza y no lo reconoce. Eso forma parte de nuestra naturaleza humana y cuesta concebir entonces un mundo donde seamos todos accionistas. Claro. Simplemente recibimos dividendos de esto que hacen otros. Y en la analogía entonces la renta universal tiene un límite, porque si uno pone una renta universal que fuera como un dividendo puro, donde los trabajadores son 100% dueños y reciben mucha plata y no necesitan trabajar, se parece a este mundo
donde no trabajamos, donde no socializamos, donde no nos encontramos, donde el trabajo no nos realiza, es un mundo raro, es un mundo desconectado, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión que no sé cómo se resuelve, no sé cómo se va a ir dando, la evolución, digamos, va determinando eso. No, y sobre todo teniendo en cuenta otro hecho objetivo, que vamos a vivir más tiempo. O sea, si uno empieza a jubilar a los 40 años, te quedan por lo menos 50 años por delante. Ya te puedes dar la vuelta al mundo 10 veces, si tenés plata, además. Así es, pero incluso en un mundo donde uno tuviera mucha plata y solamente viajara, creo que sería un mundo donde seríamos todos y cada uno más aislados. O sea, al final nuestra vida ocurre de nuestras pegas. Bueno, una parte estamos aquí conversando. del día se pasa. ¿Te fijas? Entonces, no sé, hay algo ahí que es complejo, no sé cómo pero la idea de la renta universal me parece que a mí tiene sentido conceptual en términos de asegurar un piso de suficiencia bajo el cual nadie puede caer. Que no es lo mismo que el sueldo mínimo, ¿no? No es lo mismo que el sueldo mínimo, porque el sueldo mínimo es cuando estás empleado. Claro. Aquí en el fondo el paradigma es que tu empleo está más desafiado que antes. Y te podéis quedar sin pega con más frecuencia que antes. Y sin pega no coyunturalmente, sino que estructuralmente. Exactamente, por lo tanto tú necesitas una red de apoyo por un lado. Por el otro, uno quisiera que en este mundo cambiante las personas fueran capaces de tomar riesgos, de arriesgarnos. Y arriesgar a veces implica perder. Entonces, de nuevo, esta red de apoyo parece ser es parte del tema, ¿no? Había un premio Nobel, creo que era Engel, que proponía también esta idea. Porque en el fondo, la pregunta última de economía política es cómo administrar las tensiones de este cambio. Claro. Y eso no se puede desconocer. Porque acá hay una tensión. Cuando hay cambios acelerados, hay tecnología, hay sectores disruptivos que desafían a los incumbentes, les dan vueltas, los echan para atrás. Pensemos simplemente, no sé, se me ocurre en el telar. Las cámaras Kodak, ¿no? Si no hay que para qué ir tan lejos. Sí. Las cámaras Kodak, que era una super empresa, claro, no existe. Fue reemplazada primero por las cámaras digitales, después los celulares. Sacaron los fax. Y esa es la destrucción creativa, la Schumpeter, que es muy buena. Así se genera valor, se genera conocimiento, la competencia es bienvenida, pero en el corto plazo hay perdedores, y estos perdedores pueden estar bastante expandidos y concentrados en determinados momentos, y eso genera reclamos. Los reclamos contra la globalización que vemos en el mundo tienen que ver con una mala administración de esa tensión. Cuando uno se abre, hay sectores que estaban protegidos, que se abren, cierran, pierden. Los agricultores de Francia. Pensemos en Huachipato. Claro. Huachipato es una pequeña escala nuestra. Y eso genera tensiones políticas, genera desafección, malestar, y es capturada por los populistas y los nacionalistas. Eso es lo que ellos han explotado, y con éxito. ¿Qué es lo que hizo Trump con Ohio, ¿no es cierto? Claro. Y con Make America Great Again. Era apelar al sentimiento nacional, a que la globalización de la super élite internacional nos está comiendo y nosotros vamos a proteger los empleos americanos. De Detroit. Y lo mismo Marine Le Pen en Francia. Y así suma y sigue. Entonces, creo que es la respuesta purista, ortodoxa, netamente económica, creo que se queda corta para administrar las tensiones que esto supone, hay que administrarlo con inteligencia, y eso implica hacerse cargo de los perdedores. No digo que compensando los 100% como podría ser una renta universal ultra generosa, porque eso tiene los problemas que ya señalamos, pero sí reconvirtiendo, capacitando, cambiando el paradigma educacional, yo creo que es súper importante, y quizás teniendo una renta básica de suficiencia digna, ¿no es cierto?, pero que no genere desincentivos, ¿no es cierto?, a no trabajar. Siempre hay coyunturas que cambian a partir de esto. Estaba leyendo a Ferguson que dice, claro, que una buena parte, este historiador británico, que buena parte de la revolución científica que trajo menos trabajos también, se absorbió por la colonización que tuvieron los países europeos, que mucha gente se subió a los barcos. Entonces las tasas de desempleo fueron menos de las que era esperable por una coyuntura que nadie sabía, porque los portugueses partieron con esto, se subieron los españoles, los holandeses, los ingleses, todo, y los chinos no hicieron nada y ahí se quedaron. Entonces también en estas coyunturas nace una ideología, bueno, el marxismo es hijo de la revolución científica. Así es. Entonces digo que estos cambios que vienen no solamente son cambios al mercado laboral, sino que son cambios macro que de insospechadas consecuencias.
No, son cambios sociales. O sea, si uno se pone marxista, el materialismo histórico, los cambios en la estructura económica, obviamente generan cambios sociales. Si eso es, y por todos los lados, ¿no es cierto? De la oferta y de la demanda. Y no se trata de anular esos cambios. Yo creo en digamos, los equilibrios endógenos, adaptativos. Hay que dejar que emerjan, que se desarrollen. Así la humanidad hemos tenido progreso, así hemos tenido innovación. Así con hemos tenido emprendimiento también, con trauma, y de lo que se trata entonces es de administrar los traumas. Claro. Esa es la pregunta, creo yo, de fondo y más inteligente. No es prohibir el cambio, sino cómo administrar los traumas del cambio, entendiendo que estos cambios económicos y materiales, en definitiva, son sociales y uno no se puede desprender de aquello, porque si se desprende, termina matando la gallina en los huevos de oro. Eso es lo que va a pasar. Entonces, creo que el mejor ejemplo reciente es la ola anti-globalización, anti-comercio internacional, que está con mucha fuerza. El comercio internacional en la historia económica solo tuvo un alza, interrumpido por la Segunda Guerra, desde el siglo XIX hasta bien entrado el 2000, ¿ya? Y en los últimos 10-15 años más o menos se ha estancado. Y hay atisbos de que empieza a caer. Y tenemos atisbos de guerra comercial a la vista, particularmente si resulta electo el expresidente Trump y hace cumplir su propuesta de al menos poner un arancel parejo de 10%. Bueno, eso va a desencadenar con alta probabilidad una guerra mundial, porque Estados Unidos no es una guerra comercial internacional, porque Estados Unidos no es cualquier país, es un país que pesa el 20% del PIB mundial. Entonces esto lleva a China a reaccionar, a la Unión Europea a reaccionar, y adivina quiénes vamos a perder en la pasada. Los países chicos abiertos como Chile, así que ojo con esa cuestión. Pero hoy día hay un clima anti-globalización, anti-comercio internacional, que está de vuelta, que está empujado por sectores de derecha muchas veces, y no como es la clásica por sectores de izquierda, que comparten todo ello un mínimo común denominador, nacionalista, populista, que van a hacerse cargo de los damnificados, de aquellos que han sido sufridos y abusados, las víctimas de la globalización. Y eso es culpa creo yo, de quienes hemos empujado la globalización. Yo la creo como el que más, digamos, creo que es maravillosa, y la historia económica así lo demuestra, pero sin hacernos cargo de las correcciones, de los acompañamientos de los perdedores, ¿no? Y particularmente de los trabajadores. Y creo que ese cambio hoy día es mucho más acelerado con el salto tecnológico. El otro día yo comentaba un estudio del 2019 de la OCDE, o sea, ya esto es como historia, ¿no? 5 años atrás historia, que en ese entonces hablaban que el 20% de los empleos en países OCDE estaban en riesgo de ser reemplazados por las nuevas tecnologías. Me imagino que este número es muchísimo mayor hoy día. Antes era más especulativo, hoy día es más cierto. Y que esa tasa era el doble en los empleos menos calificados, como es obvio. La tecnología lo primero que reemplaza es allí donde es estandarizable. Donde las tareas rutinarias. Sí, pero crecientemente está yendo al capital humano más avanzado. Entonces, ese capital humano más avanzado, cuando es desplazado, no quiere decir que esas neuronas se quemaron o se fumaron. Hay que volver a utilizarlas, hay que reconvertirlas para otra cosa. Tenemos que pensar además, creo, ciertos países como Chile en particular, pensar en qué sectores son intensivos en mano de obra y difícilmente reemplazables, lo más difícilmente reemplazable por las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Candidato natural número 1, el turismo, ¿no? Donde yo siempre he pensado que tenemos un diamante en bruto. Y ahí es puro servicio. En Chile, conozco, esto lo hemos hablado más de una vez acá, y eso es puro contacto humano, es puro servicio, que hay que capacitar para que la gente hable inglés, para que tenga habilidades blandas, para que tenga cultura, tener una imagen país, infraestructura digital, conectividad, en fin. Pero ese puede ser un sector súper incentivo. Y abordable, además. Además que tiene un asentamiento en las comunidades locales. Entonces tiene mucho valor, creo. Y como ese creo que hay que pensar en otros sectores intensivos en mano de obra, porque aquí el reemplazo ya está ocurriendo. O sea, esto que hablamos hace 5 años era como todavía lo veíamos pseudociencia ficción. Cuando salió este paper de Osborne y Frey, creo que ha sido como el 2017 o por ahí, que especulaba sobre las pegas con mayor probabilidad de reemplazo. Bueno, el día ya está ocurriendo, ya pasó agigantado. Yo entrevisto a harto emprendedor en este micrófono y me contaba la otra vez un caso concreto en supermercado. Un montón de personas en la noche tenía que revisar si el precio de la góndola correspondía al producto ahí y si había que cambiarlo, había que cambiarlo. Ahora todo eso lo hace un robot.
El robot va, revisa la góndola, Obvio. claro, y se pasea, el robot después termina todo lo que hacían en la noche, los trabajadores ya no van, el robot termina, lo meten en una caja, lo guardan, al otro día no tiene bonos, no tiene previsión el robot. Claro. Ahora, fíjate que ese ejemplo simple, real, concreto, captura bien lo que hablábamos. Y eso, perdón, pasa en un supermercado de Chile. Claro, ¿no? claro que sí, po. Mira, y eso captura bien lo que hablábamos al principio, porque potencialmente esto es beneficioso. Tiene sentido, tiene valor para la sociedad que ese capital humano, esa persona que está dedicada a marcar precios, la liberemos de esa faena que la puede hacer este robot de manera mucho más eficiente y esa persona pueda dedicarse, por ejemplo, al turismo. Claro. Entonces uno prefiere tener dos cosas que una. Prefiero tener los precios por un lado, la producción de precios por un lado, etiquetas por un lado, Claro. y tener turismo que solo tener precios, ¿no es cierto? Claro. Eso es, pues, pero la pregunta entonces, ¿cómo tú reconviertes a ese chico, esa chica que tomaba los precios en el supermercado a la industria del turismo, por poner un ejemplo? Ese creo que es el desafío, y en el intervalo, en el intertanto, en ese periodo en que se queda sin pega, bueno, ¿cómo lo apoyamos para capacitarse? ¿Cómo eventualmente tenemos un ingreso, ¿no es cierto?, que lo estabilice? Porque acá hay shocks que son externos a la voluntad de los trabajadores, que tienen que ver con esta evolución que es más dinámica, más fuerte, más impredecible que antes, y eso es lo que hay que ir pensando, creo yo. Oye, me quedo dando vuelta, bueno, no alcanzamos, estamos terminando, me quedo dando vuelta esto de la antiglobalización. Fíjate que pienso que los sectores más duros de derecha en Chile son tan influidos por el neoliberalismo, capitalismo o Chicago, que siguen siendo, salvo excepciones, siguen siendo reacios a la internacionalización política, ONU por ejemplo, pero en economía no la tocan. En cambio he visto mucho... No, si la tocan. ¿Sí? Sí, o sea... No, pero es que he visto mucho frente amplista y PC que de la industrialización, de que Chile tiene que producir y no comprar, que los tratados internacionales son los pésimos, y lo veo más en la izquierda, curiosamente, que en la derecha. Eso sí, pero mira cómo se votó la ley de cabotaje en la Cámara de Diputados. Ya. ¿Qué partido votó en contra? El Partido Republicano. Ya. Entonces, o creemos en el libre mercado o no creemos. Claro, ¿Ya? claro, exacto. Ignacio Briones, oye, Oscar Landerreche tuvo un percance, nada grave para los que están escuchando, así que no os preocupéis, pero estamos hablando de no trabajar, no trabajar. No, yo no trabajo, se lo olvido, Oscar, te vamos a pasar la cuenta. Hice yo tu pega por ti hoy día. No sé si